¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fútbol en 30, los clásicos. En esta ocasión el compromiso entre Atlas y Chivas, correspondiente al invierno 96 en la jornada 15, es significado un miércoles 13 de noviembre, justamente del 96 en la cancha del Estadio Jalisco. Vamos con las alineaciones. El conjunto del Atlas apareció con el número 1 en la portería, Erubey Cabuto, el 4 Pavel Pardo, el 3 Héctor López, 13 Carlos Serafín, el 8 Rodolfo García, 10 Pedro Duana, 58 Darío Franco, 19 Steve Padilla, el 11 Gerardo Mascareño, 27 Rafael Márquez y el 20 Omar Avilán, dirigidos por Efraín Flores. ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a un capítulo más de este su podcast por la banda. Y de hoy tenemos un invitado más especial todavía, el profesor Carlos Serafín. Nos acompaña el día de hoy, profe, a platicarnos un poquito de su experiencia en el fútbol profesional y de sus procesos como formador. Profe, buenas tardes. Sí, pues buenas tardes, Luis, pues muy agradecido por tu invitación, y pues es un gusto estar aquí con ustedes y pues para platicar y charlar de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Excelente, profe. Una pregunta ya bien habitual, para mí ya es ya como marca de la casa de este podcast. Siempre inicio preguntando cómo comenzó tu gusto por el fútbol. Siempre hay algo, algún antecedente familiar, algún momento clave que te marca. Entonces siempre la pregunta es ¿cómo comenzó su gusto por el fútbol? Pues bueno, yo en mis recuerdos remotos, mi papá jugaba y nos llevaba muy chicos a mi hermano y a mí. Y pues de esa manera yo creo que empieza el gusto por el fútbol. Y pues yo creo que ya más en forma, ya entrando a la primaria, cuando empiezas a la cascarita en la escuela con los compañeros, y pues de ahí parte el gusto por el fútbol. En general, pues tuve una generación, yo creo que tuvimos una generación escolar donde hacíamos de todos los deportes. Entonces, pero pues obvio, me gustó más el fútbol. ¿Cuál fue su primer acercamiento, profe, a algún equipo ya más en forma, pues? Mira, más en forma, pues yo creo que fue cuando te empiezan a llamar en las etapas, pues yo creo que fue en la etapa de secundaria, cuando ya empiezan a llamarte a un selectivo, empiezas con el selectivo de la escuela, que esto ya lo había hecho anteriormente con la primaria, pero ya en cuestión de que te empiezan a entrenar y que ya algo más en forma, fue en la escuela EPI número 1 que ahí estudié, formando parte del selectivo de ahí de la escuela, y después te llaman ya a la selección de Nayarit, y ahí es donde empiezas a tomarle un poquito de más forma, ya con entrenamientos, ya con un encargado que te dice qué es lo que se trata de hacer y hacia dónde vamos, ¿no? Sí, porque ahorita en el fútbol moderno pues ya empiezan la sub-10, la sub-11, entonces antes era un poquito más tardado el proceso. Entonces ya, ¿a qué edad fue más o menos ya cuando empezó con los selectivos y todo ese tema? Pues sí, como segundo año de secundaria, en la secundaria se dividían en dos selectivos, el menor y el mayor, y empezamos con el selectivo menor, que era de primero y segundo, y ya el selectivo mayor era tercero y parte de prepa. Entonces el selectivo menor fue donde iniciamos ahí, y pues fue parte de donde empezó con más seriedad esto del fútbol. Y ya de ahí le va bien y alguien lo ve y lo llaman a la selección de Nayarit, ¿o cómo fue? Pues sí, en ese entonces en la secundaria pues tenía muy buen equipo, había varias secundarias que competían, y en este caso era la ETI 23 contra la ETI 1, donde siempre eran las finales, y pues entre las dos escuelas se hacía y se formaba el selectivo de Nayarit, y ahí es donde ya empiezas a ir a los nacionales, al regional o a los nacionales, y ya de esa forma empezamos más real. ¿Todo eso fue en Jalisco o en Tepic? Yo soy de Jalisco, pero Nacido y criado en Jalisco, pero mi secundaria y prepa la hice en Tepic. Entonces ahí empieza en Tepic la formación deportiva.
Y después de que empiezan los selectivos y todo eso, ¿le toca participar en algún torneo ya a nivel estatal? O porque se hace el Benito Juárez, ¿no? Sí, así es. Como te digo, empezamos con el selectivo menor en secundaria, luego selectivo mayor, y ya entrando a la prepa, aunque hay juegos internos de prepas, también empecé a ir a una selección para la Benito Juárez. Ahora sí que esa selección y parte de nuestro proceso, y fui a un Benito Juárez siendo el menor de toda la selección. Tuve la fortuna, entre comillas, de que pues fui de rebote, porque parece ser que por ahí el entrenador que nos tenía en ese tiempo no era muy sano su forma de dirigir, y quería llevar gente mayor a la Benito Juárez. Entonces lo detectan, y tuvo que quitar a 3 jugadores que llevaba mayores de la edad y tuvo que meter a 3. Y pues como yo era de los que no faltaba entrenar, aunque era de los más jóvenes, pues me llevó a la Benito Juárez en Tamaulipas. Así es. Y me imagino, asumo que después de todo eso, porque siempre los selectivos de Nayarit llevan una buena camada de jugadores siempre, la verdad. Ese caso, ¿se acuerda que yo tuve un proceso con usted en un Benito Juárez también, donde hubo jugadores muy interesantes que la mayoría que siguieron a profesional? El caso de Edwin Estrada, aquí mismo de Jalisquillo, de Pantanal, el Yuca, Eduardo González, Torradito también, Torradito estuve también yo, y no recuerdo quién más haya participado, pero siempre se sabe que en esos selectivos hay bastantes jugadores. En ese caso usted, aparte de usted, ¿había otros jugadores que llegaron a figurar en el fútbol profesional, no? Sí, fíjate, de ese selectivo, como tú lo dices, Nayarit siempre ha tenido muy buenos jugadores. En ese selectivo, te digo que ya eran mayores que yo. Estaba el Pizze, Andrés Ortega, el portero, Andrés Inda, perdón. Estaba el Ecoloco, Daniel Martínez, que llegó a Tecos, Nicolás Ramírez. Había muy buenos jugadores, Turi Delgado. O sea, había muy buena camada. La verdad, Turi Delgado me tocó en la tercera de los Coras, no en ese selectivo. Pero fíjate, lo que tú comentas es bien dicho. Después de que terminamos esa etapa del Benito Juárez, que jugamos la final contra el Estado de Jalisco, perdimos la final, pero a la mayoría del grupo, de los que todos eran mayores que yo, les dieron la oportunidad, ese mismo cuadro, de formar la tercera división de los Coras. Entonces, yo estaba demasiado pequeño para entrar a la tercera, y yo seguí mi proceso normal, y posteriormente, 2 años después, me integré a Coras. Pero realmente pues eran selecciones de mucho nivel y de jugadores que tenían muy buen fútbol, y por eso se llegaba a la estancia del fútbol amateur. El siguiente paso era el Deportivo Nayarit o Coras del Deportivo Tepic, que había segunda división. Y fue su caso también, o sea, dice que en ese no le tocó ese proceso. Usted siguió después de eso. ¿Qué pasó con usted después de ese selectivo? Después de ese selectivo seguí jugando. Yo ya jugaba en provincia, en la liga de AFEN, o AFAEN, en aquel entonces era AFAEN, no era AFEN, y llevé un proceso en mi categoría, juvenil A, juvenil B, y posteriormente, como a todos nos pasa, llega un momento como que empiezas a cambiar, que la prepa y los amigos, y dejé de jugar como 1 año. Y justo en esas fechas de 17 años se me acercó Trini Estrada, que era el tesorero de la tercera división y que era el encargado de provincia, en sí era el que nos dirigía en provincia. Entonces me busca en mi casa y me dice que va a haber un proceso de nuevos jugadores para la tercera, porque van a ascender a jugadores a la segunda y van a quedar espacios vacíos. Y por medio de esa invitación regresé al fútbol otra vez. Le digo, pues tengo un buen rato que no juego, pero con mucho gusto voy y a ver qué pasa. Y pues ya,
¿Todo eso a qué edad? Entré, ya tenía 16 años. Sí, sí, sí. 16 años, sí. Era, en aquel entonces la tercera división jugaban jugadores ya 21, 22, 23, no recuerdo bien la edad, tope, pero pues sí estaban mucho más grandes que uno. Sí, era mucha la diferencia. Era mucha ¿Y el la menor, porque ya había menores o no? Sí, ya había menores. ¿Y el menor en qué empezaba? ¿En 16 años? Más o menos, sí. Porque ahorita En es 16. 15, por ahí creo. Sí, de 15 a 20 es el Ahorita en la tercera. Y antes estaba más, el otro día lo había comentado Chompos también, creo que sí era por ahí algo hasta los 23 años, por ahí creo. Entonces que sí había bastante diferencia de edades. Y entonces aquí empieza en el fútbol profesional, profe. Sí, ahí es donde... ¿En los Cores? ¿O qué era? ¿Deportivo Tepic? El Club Deportivo Tepic, Coras del Deportivo Tepic. Coras del Deportivo Tepic. ¿Y aquí cuánto tiempo se aventó en tercera, profe? Estuve en tercera 2 años, más o menos, 2 años. 2 años y medio, porque yo empecé a medio año. A media temporada fue cuando me invitaron, porque iba a ver los ascensos de jugadores a segunda, y ahí fue donde me invitan a tercera, y pues ahí empezamos con ya un proceso más profesional. Un proceso ya sí, formativo. ¿Le tocó segunda también o no? ¿Ascendió a segunda o no? No, fíjate que tuve nada más los 2 años de tercera en el Deportivo Nayarit, y ya de ahí posterior viene un torneo que se acaba de realizar, que es el Torneo del Sol. En aquel entonces también nos tocó. Vamos a ese selectivo de la zona occidente, donde nuestro entrenador que nos puso la federación fue Mario Carrillo, el Capello. Entonces empezamos a asistir a los entrenamientos a Cocula, Jalisco, y pues nos tocó la fortuna que formamos parte de ese selectivo. Para la gente que no sepa, el Torneo del Sol se secciona la tercera división, como es muy extensa. Ahorita hay cerca de 300 franquicias de tercera división. Entonces hacen un selectivo, lo dividen en zonas, hacen un selectivo de cada zona y juegan un torneo entre todos los equipos de la tercera división. En este caso le tocó, sí, hace poquito fue Quiquín y Puguita, estuvieron aquí en los Cores, les tocó ir a ese selectivo, al Torneo del Sol, y ahí entonces le va bien ahí, profe, en el Torneo del Sol. Sí, tuvimos la fortuna, tuvimos porque éramos, te cuento, en ese selectivo éramos 5 nayaritas, los 2 cabutos, Miguel Cepeda, el profe Ramón René y tu servidor. Entonces, los cabutos son Erubey y Walter Cabuto. Así es. Ya en ese entonces Walter y Erubey eran de Atlas, pero como eran parte de la misma zona, pues les tocó ser parte también del selectivo. Y perteneciendo a los Coras, eran ustedes y el profe Ramón, nada más. Y Miguel Cepeda. Ah, y Miguel Cepeda también. Así es. Miguel Cepeda también. Sí. Y ahí, ahí es donde tienen ustedes los primeros acercamientos ya en los clubes a los que perteneció en un futuro, que fue América. Después de eso pertenece a América. Sí, así es. Pues fíjate que la vida te va poniendo los pasos. Empiezas con los selectivos, como te decía, de Nayarit, y luego ya otra cosa, y ya tercera. Después de ese selectivo, afortunadamente quedamos campeones. Jugamos la final contra la filial. En ese tiempo se hacía un selectivo de filiales, que era América, Chivas, Atlas. Se suponía que las filiales casi siempre ganaban. ¿Por qué? Porque tenían lo mejor del país. Entonces nos toca jugar la final contra ese selectivo de filiales, y con gol de oro fuimos campeones. Entonces también algo muy parecido a lo que fue la selección de Nayarit de la Benito Juárez, al quedar campeones nos dan el premio de ser la base de la preselección sub-20. Entonces ya fue otro proceso. Ya empezamos a ir a México cada semana a entrenar con el entrenador que puso la Federación Mexicana, que era Juan Manuel Álvarez. Entonces ya empezamos cada semana. Y teníamos la fortuna pues de que siempre íbamos el grupito de Nayaritas. Los mismos 5 estuvimos en el proceso. Sí, por ahí hay una foto que lo vi con una camisa que dice México. Entonces
era Sí, preselección, en una preselección. Una preselección Y mexicana. también le tocó ir a Miguel y a todos ellos. Sí, te digo, teníamos la fortuna de que ese grupo estuvo en todo el proceso del selectivo, sub-20, preselección, y bueno, pues al final de cuentas de ahí empezaron las invitaciones a diferentes clubes para hacer visorías, en la cual pues fui a Chivas, fui a Monterrey, fui a América, y pues al último el que se decidió para que me quedara en el club fue América. Y ahí empieza ya Ya ahí empieza. ¿A qué categoría llega ahí a América? En ese tiempo América tenía nada más tercera y primera. Entonces, por la edad, nos fichaban en primera con el carnet único, así le llamaban, para poder jugar también en primera división y reforzar si en su momento se necesitaba. Okay. Así es. Y hace su proceso ahí, porque ya yéndonos un poquito más adelante, le toca debutar a usted en primera división con el América. Por ello, ahora andaba haciendo la tarea, buscando información, y hay una página en la que aparece como que usted debutó en el Atlas, pero ahorita me estaba comentando usted que no, que su debut de primera división lo realiza con el América, en un América Leona. En un América Leona. ¿Y cómo fue, profe? Pues ahora sí que fue una etapa, ¿cómo te diré? Pues de muchas emociones, ¿no? Primeramente, ser preseleccionado. En un año me cambió la vida rotundamente, en todos los aspectos, de manera personal y manera deportiva. En ese año me caso, nace mi hija, soy seleccionado primero de la zona de Occidente, luego soy preseleccionado nacional de la sub-20, luego llego a América y a los 5 o 6 meses el debut en América. Entonces, en un año tuve un cambio tan drástico que la verdad pues yo no me lo creía de todo lo que me pasó en ese año. Pero pues son cosas bonitas que se quedan ahí y dices, vale la pena todo lo que haces. A veces no piensas que te vaya a ir así, pero pues yo creo que la disciplina, la constancia, te va abriendo los caminos y te va diciendo por dónde. Entonces, afortunado y gracias a Dios, pues se dio así, ¿verdad? Y profe, y ya ahorita que comenta de su familia, cuando estuvo en los Coras, ya se percibía un salario más o menos que te permitía hacer vida, o la verdad es que estaba cañón. No, la verdad, tercera división de Coras en aquel entonces era un sueldo simbólico, 150 pesos mensuales. En el 93, yo llegué a Coras en el 92, entonces 92, 93, 150 pesos, la verdad, a los camiones, y a veces ni nos los daban. Entonces pues fue más por pasión, era más por pasión, más por deseos de jugar al fútbol profesional que por un sueldo, ¿no? Entonces, pero pues te digo, esas son los esfuerzos que tienes que hacer para poder lograr lo que sigue, ¿no? Sí. Y pues ya llego a América, pues ya con un sueldo más viable, ¿verdad? Y ya, donde ya dices, pues ya puedo mantener a mi familia. Y entonces, hace ratito, ya fuera de cámara, me platicaba que en ese partido le toca contra León, porque un tema de los seleccionados y todo, y le toca debutar en primera división. ¿Sí se acuerda de la fecha o no se acuerda? Pues exactamente no. La he buscado, fíjate, si buscas el partido América León en Google, ¿Fue en el Azteca o en YouTube te lo da en el Azteca. En el Azteca. Así es. Entonces, sí lo he visto cortos del partido, aparece más o menos enero, febrero, pero no sé bien, no recuerdo bien la fecha, pero yo lo busqué y sí aparece ese juego. Para que ponga en contexto un poquito a la gente, profe, ¿era usted defensa central ahí en América o de qué jugaba? Fíjate, Luis, tuve la fortuna, podrán muchos decir que juegas en una posición. Yo empecé de extremo, yo era delantero, de joven, y el fútbol te va poniendo, pues, como todo, Sí. te ven características, te va poniendo en diferentes posiciones.
jugué de extremo, jugué de volante, jugué de central, jugué de contención. Y ahora sí que yo decía dónde me pongan, pero yo quiero jugar. Pero realmente, bueno, ah, vas haciendo tus procesos formativos. A mí también, en mi caso, fue prácticamente lo mismo. También llegué a jugar de lateral, de central. No es un tiempo en el que los equipos del Chopo no le batallaba con los porteros. Ya ve que iba era hasta las varas, sí, entonces le batallaba y llevaba un solo portero a veces. Y era de que llévate tu camisa y tú sales, porque me tocaba salir a mí como portero suplente, pues yo en campo, pero con mi playera por si algo llegara a pasar. Entonces, ya usted debuta con el América en primera división, siendo el entrenador Leo Ben Hacker. Leo Ben Hacker. ¿Y de qué lo utilizó, profe? Jugué de volante por derecha. Volante por derecha. Volante por derecha, así es. Y también digo, para que a veces la gente dice pues, que quiere saber un poquito más a veces de las personas que invito aquí. ¿Le tocó jugar en el América de los africanos? Sí, así es. Sí, pues me tocó llegar junto con ellos. Prácticamente yo llegué en América en el 94, fecha mundialista. Y pues llega Villic, Calucha, llega el Potro Gutiérrez, Joaquín del Olmo, que venían de la selección nacional, y América los compra. Estaba Sague, Adrián Chávez, el Gallo García, Rodón. O sea, ya jugadores que yo veía en la tele y ya de repente son tus compañeros y dices, ah, caray, ¿dónde estoy? ¿No? Y pues esa es parte de la alegría. Aparte, pues otra cosa que te quiero decir, Luis, que soy americanista desde niño y pues tuve la fortuna de llegar al club de mis amores y pues para mí fue un gran logro. Pues imagínese, yo tenía esa información y yo sabía, a lo mejor hay mucha gente que no sabe, o mucha gente de mi generación, o los más allegados a ustedes saben que jugó en el América, que jugó en Atlas, pero hay mucha gente que no sabe que estuvo en ese América, que pues, la verdad sí es un logro muy grande porque ya mencionó la cantidad de jugadores y la calidad de jugadores que había en ese momento en el Club América. Y después de ese partido, profe, ¿le fue bien ahí en ese juego o no? ¿Cómo le fue? Pues un debut nervioso, la verdad. O sea, jugar en el Azteca, como te digo, pues yo tenía 5 o 6 meses de haber llegado a América. Y la verdad, algo de nervios. Pues una anécdota que tengo y pues que muy pocos lo podrán saber es que yo no llevaba el calzado idóneo para jugar en el Azteca. Tú dices, zapatos de fútbol. No, cada cancha tiene su particularidad y el Azteca es un campo, era un campo, o sigue siendo un campo alto, acolchonado, y yo llevaba un zapato normal, pues a cada rato me resbalaba. Entonces, parte de los nervios, parte de la cancha, parte de mi calzado, pero pues afortunadamente fueron unos minutos muy valiosos, pero una gran experiencia, te digo, y ya de ahí empiezas a aprender cómo debes de jugar, con qué zapatos debes de jugar, para qué cancha tienes que usar cada calzado, y pues acostumbrado uno al fútbol profesional o amateur y que un solo par de zapatos tienes y con ese juegas. Y pues ya conforme vas avanzando y tienes la economía, pues ya te compras tus zapatos de 6 tacos, tu zapato alto, tu zapato bajito, depende de la cancha que vayas a jugar. Y pues eso es lo que aprendes con el paso del tiempo. Sí, pues no es lo que era, lo que es hoy, ¿verdad? Que en los equipos hay marcas, infinidad de marcas que te patrocinan y te dan unos de plástico, unos de metal, unos mixtos, para cualquier situación que te topes tú con los terrenos de juego. Pero después de eso, profe, ¿qué pasa? Después de que debute y todo eso, ¿no sigue en América ya al término de esta temporada? ¿Sale usted del América o cómo fue su evolución ahí en el América? Mira, en ese año sigo en América. Al siguiente año, por las necesidades del club, compran una segunda división. Entonces varios de tercera nos suben a segunda
Para esto, pues Leo Hacker se va del equipo antes de jugar las finales. El Gran América que arrollaba, pues no le toca ser campeón por esas decisiones. Y pues viene otro entrenador, llega Marcelo Bielsa al siguiente campeonato, hay segunda división. Para esto, un entrenador argentino que ahorita parece ser que está yendo muy bien, el profe Centroni, agarra la segunda división y pues ahí el mismo proceso, segunda división y con carnet para jugar primera. Algo de lo que a mí me ayudó bastante para yo poder ser más, que me tomaran más en cuenta, es que yo viví 2 años en el Club América, en la Casa Club. Entonces, cuando el primer equipo entrenaba doble sesión, pues a nosotros que éramos de la Casa Club, nos tocaba hacer los sparring de primera división. Entonces eso nos daba un plus extra. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos ahí y pues el entrenador decía, vénganse 5, vénganse 4, y ya pues nos llamaban a entrenar, y eso nos ayudó bastante a que los entrenadores nos conocieran a los más jóvenes. Entonces pues el siguiente año juego en segunda, salgo a la banca a 2 partidos con el primer equipo. La misma situación, siempre en fecha FIFA, América ocupaba y ocupa jugadores de la cantera. Entonces ahí es donde nos daban la oportunidad de salir a la banca y pues de esa manera ir mejorando en el proceso. ¿Y si jugó más partidos con el América o no? ¿Cuántos partidos jugó con el América? En mi primera etapa de los 2 primeros años fue un partido que entré de cambio en mi debut, 2 a la banca. Posterior a esto, Marcelo Bielsa se va de América en las mismas instancias que Leo Hacker, ya casi para jugar la liguilla, también lo sacaron. Entonces, Marcelo Bielsa es el que me recomienda a Atlas. Él se va a Atlas y me recomienda a Atlas, y de esa manera me dan a préstamo 1 año más para Atlas. ¿Tenía buena relación con el famoso, el loco Bielsa, ¿no? Pues fíjate que es un entrenador no muy sociable, por eso le dicen loco, pero un entrenador muy estudioso. Entonces, te digo, no era la mejor el cotorreo, porque pues te marcan un límite, ¿no? Los entrenadores de calidad se dedican a trabajar y es raro que platiquen contigo, pero esa fue mi sorpresa, ¿no? Te digo, yo estaba jugando las finales, se acaba el proceso de segunda ese año, y como daba la edad para tercera, pues me mandan a tercera, y ya pues yo me voy a tercera. En esto llega, antes de que se acabara el campeonato, yo estaba jugando finales de tercera y contratan a la Volpe en el América, y varios de los de tercera y de segunda se los llevaron a la pretemporada, y a mí no, y ya por medio de una cocinera de la cocina, va y me dice que próximamente yo me voy a ir a Atlas. Yo no sabía nada. Ella supo primero por la plática, yo creo, de los directivos en el comedor, y ella es la que me indica, ¿sabes qué? Tú te vas a ir a Atlas. Le digo, no, pues yo no he sabido nada. Posteriores días ya me dicen, ¿sabes qué? Te vas a ir a Atlas, pero acaba tu proceso de liguilla en tercera y te vas. Y fíjate, todos se fueron a pretemporada a Miami y me quedé yo solo, con los chavos, con los más jóvenes. Y jugamos la final contra Cruz Azul. Sí, vi una foto. Primer partido en cancha de Cruz Azul, empatamos 1-1, me dieron la capitanía por ser el más grande. Al siguiente partido ya regresaron todos mis compañeros de la pretemporada y ya jugamos la final con el equipo más fuerte y quedamos campeones en tercero. Entonces esa foto que ahí tiene una foto sí, en la que está Pues fíjate, nomás por nombrarte a alguien de los que jugaron esa final de tercero, está Isaac Terrazas, está Cristian Patiño, está Nacho, no recuerdo, Nacho era un lateral izquierdo muy aguerrido, que jugó después en primera división, Nacho Hierro. Nacho Hierro. Estaba Beto Becerra, o sea, varios de los que debutaron en primera división en América
jugamos esa final. Y enfrente en el Cruz Azul, porque yo vi una foto en la que el sale Cruz Azul. Aromaitis y Juan Reynoso. Bueno, esa fue más después. En su segundo proceso en en el América. segundo proceso. Ya en primera división, Sí, porque así es. vi el ruso Aromaitis y si no, es Juan Reynoso, Es ¿no? Juan El que estaba Reynoso, por- que estaba así por es. atrás. Así Ok. es. Entonces señora, se titula campeón con el América, después de tercera, segunda, Así primera, es. todo el proceso Todo el se lo aventó proceso. ahí. Entonces se va campeón usted a Me voy Atlas. campeón de Atlas. Pero ya llega a primera división Atlas. A primera A división. primera división y los Sí. dirigía quien, Efraín Flores tomó Efraín. las riendas del equipo. porque también le tocó ser compañero de Rafita Márquez a ustedes, ¿no? Sí, Ahí- así es. Ahí en el Atlas, el Rafa Márquez, ¿quién más estaba? Pues mira, fue otro proceso muy, muy bonito, muy interesante. Pues para decirte parte de mi vida, un poquito más atrás, en el primer año que estuve en Coras, mi primer acercamiento a Atlas fue queriéndome ir a Atlas en el primer año que estuve en Coras. Y ya ahí conocí a todos los chavos de Atlas, lo que era Rafa Márquez de 14 años en aquel entonces. Estaba muchos que jugaron en primera división, el Chato, Osorno, muchos. Entonces yo ya los conocía, entonces me voy a América y cuando regreso a Atlas eran los mismos. Entonces yo llegué como a casa, porque yo ya había estado en un proceso de varios meses ahí entrenando, donde no me quedé, pero cuando regreso al primer Ya equipo, los conocía. ya conocía a una gran mayoría. Porque todo esto te lo da el vivir en la casa club. Cada vez que vives en la casa club tienes el contacto, tienes la amistad con tantos jóvenes, y a mí me tocó así. Y lo que es curioso de la vida, te digo, en aquel entonces no me quedé, estuve a punto de quedarme y no me quedé. Y 3 años después llego al primer equipo. Aquel equipo también en Facebook vi unas fotos. Sí, así es. Y sí, también estaba Cabuto también. Estaba Erubey, éramos otra vez 5 Nayaritas en Atlas. Estaba Erubey, Walter, Miguel Cepeda, César Márquez y yo. César Márquez. Así es. Y ya de mis compañeros de ahí de Guadalajara, pues estaba Pablo Pardo, estaba, como dices, Rafa Márquez. Fue su año de debut, ese año que Sí, yo estuve, fue su año de debut de él. Pues estaba Steve Padilla, Héctor López, Pedro Duana, ya de los de experiencia. De los foráneos estaba Darío Franco, el Tapita García, estaba Mascareño, ya de los chavos Omar Aguilán, Osorno. O sea, un gran equipo, ¿verdad? No. De experiencia y juventud, Juventud. de jugadores muy talentosos, la verdad. No, pues, sí, la verdad es que no había dimensionado yo realmente la cantidad y la calidad de jugadores que le tocó a usted convivir con ellos, ya sea en América y en Atlas. ¿Y ahí de qué llega, profe? ¿De lateral, de central, de Ahí ya llegué de lateral. lateral? Sí, así es. Ya tenía más afianzada esa posición. Bielsa me conoce de esa posición, aunque Bielsa, como te digo, me ponía de lateral, me ponía de contención, me ponía de volante. O sea, tenía la fortuna pues de que me veían características donde me podía acomodar y pues prácticamente Bielsa es el que más me puso en posiciones diferentes. ¿Cómo le gustaba jugar a Bielsa? ¿Qué le gustaba? ¿Qué formación le gustaba? Pues mira, Bielsa jugaba con línea de 3, creo yo. Te digo, no me tocó así bien al 100%, no recuerdo. Pero creo que el América de aquel entonces jugaba 4-4-2 por los jugadores que tenía. Porque jugaba el Potro Gutiérrez por una banda, ponían al mismo Joaquín del Olmo por la otra, o de contención. Te digo, era muy, muy dado a poder A variar. a poner jugadores en diferentes posiciones. Entonces, en aquel entonces de Bielsa, creo yo que era un 4-4-2. Un 4-4-2. Sí, Porque sí, ahorita se comen el fútbol ellos. Lo he visto, estuvo en Francia, tuvo un proceso en Francia. Hace poquito ya vi que estuvo, no sé si está todavía, en el Lens de Inglaterra. Entonces, sí, rozarse con ese tipo de entrenadores y de jugadores, me imagino, profe, que
no, bueno, a mi experiencia, por ejemplo, lo mismo que comentó usted, me proyecté un poquito con eso porque igual me pasó a mí prácticamente lo mismo. O sea, yo de estar en tercera, estuvimos aquí en el Jalisco, ya que tuvimos un buen, un buen proceso y el torneo final llegamos a las semifinales de la tercera división. Y ya yo de estar aquí ya prácticamente pensando en qué voy a estudiar y me voy a enfocar ya bien en hacer mi vida, pues de repente empiezan los coras si ya tener a Marcelino como entrenador y empiezas a convivir con jugadores que sabes que habían tenido procesos en primera división y después ya en la segunda temporada vamos a lo mismo, empiezas ya a ir a entrenar al ascenso y ya tienes a caminarte a un lado de ti al Bofo Bautista. Jugadores ya de ese calibre, entonces para mí, por eso yo le pregunto cómo le fue a usted, porque para mí no era fácil, porque los respetaba tanto que mucha gente me decía, tómate fotos con él, no, porque ahí se respeta, entonces ellos tienen un grupito aparte de los más experimentados y todo, pero es un chavo que va empezando y debes de ir respetando ese tipo de jerarquías, pues. Entonces, por eso le pregunto, no, tampoco no es un tema menor y me imagino que no eran vestidores muy sencillos a los que les tocó estar a usted. No, pues mucho más difícil América. Mucho más difícil América. América sí, pues se puede decir que si empiezas a separar, puedes decir los seleccionados, el equipo de América o la base de experiencia de América y los chavos. O sea, ahí sí puedes separar en tres partes, ¿no? La jerarquía, siempre ser seleccionado es una jerarquía diferente. Y ya el jugador titular que no es seleccionado tiene otra jerarquía. Y ya los jóvenes, otra. Y los extranjeros. Y los extranjeros. Siempre los extranjeros es un grupo también difícil. Pero fíjate que la mayoría de los jugadores, aún con una gran jerarquía, eran unas grandes personas. Unas personas que te ayudaban. La verdad, yo tengo la experiencia más positiva que negativa de la gente de experiencia, cómo te ayudaban, cómo platicaban contigo, cómo trataban de pues que te metieras al grupo, ¿no? Que de igual manera se respeta y hasta cierto punto, te soy sincero, cambias tu forma de jugar. Cuando juegas, cuando a lo mejor yo jugaba en Coras, jugaba de una manera diferente, llegas a América y, ay, güey, pero si me equivoco me van a regañar, o sea, tienes ese temor y sí cambia tu manera de jugar. Sí, cambia tu manera de jugar. Es algo que yo le comento a veces. Tengo un hermano que iba a empezar su proceso en tercera y yo le decía lo mismo. Decía, esto tú aprende, ve y entrena, te va a servir entrenar y todo, pero prepárate porque para escalar pues en estas divisiones, porque yo le decía a él, la tercera no tiene nada que ver con la segunda y la liga de ascenso o la primera división. El ritmo completamente diferente y te das cuenta que te empiezas a enseñar a jugar fútbol cuando llegas allá, cuando llegas a esos lugares, porque el fútbol de tercera división es bien rápido, la verdad es muy difícil que desarrolles un buen fútbol, o a lo mejor te topas con una cancha que es más fea y en primera división ritmo lento, muy técnico, de alta calidad, los campos son los mejores. Entonces, para mí sí el fútbol empieza realmente ya cuando llegas a ese tipo de escenarios, pues, de procesos así de esa calidad. Y ahí, profe, ya volviendo al tema acá del Atlas, ya cuando está ahí en Atlas, ¿qué pasa después? ¿Sí juega, sí es habitual en ese torneo? Sí, fíjate, tuve la fortuna de llegar a Atlas. Traía muchas ganas yo de demostrar y de ser. Fíjate, juego la final de tercera un domingo y el día lunes, levantándome, yo iba bien relax a desayunar cuando me dicen, oye, tú ya tienes que estar en Guadalajara. Arregla tus cosas, ya está tu boleto de avión y sales ahorita. Así. Y ya, pues órale, pues empecé a arreglar mis cosas y ni desayuné porque no me dejaron. Me dijeron a tales horas sales, te va a llevar alguien de aquí del club al aeropuerto para que te vayas. Te presentas con fulano de tal y pues ya vuelo, me recogen en el aeropuerto, me llevan al club, iba a empezar a entrenar el equipo, yo sin comer y me dice Efraín, ¿cómo vienes? ¿Quieres comer? ¿Quieres descansar? No, yo quiero entrenar.
y llegué a entrenar. Mi primer día de Atlas fue entrenando. O sea, yo traía tantas ganas de demostrar y de decir, yo quiero ser y yo quiero estar. Y pues la otra que te decía, que llegué con gente ya conocida, gente de mi categoría, gente de mi tierra, y pues te arropan, ¿no? Porque pues desde jóvenes nos conocimos. Entonces, llego a la Casa Club y empiezo a entrenar, empiezo a trabajar. Me toca la fortuna de que se juega el torneo de Copa antes, previo al inicio del torneo ya de Liga. En ese entonces se hacía el de Copa como una pretemporada. Entonces me toca la Copa, llego con mi proceso normal, ya hay un grupo, pues a la banca, y poco a poco, y poco a poco. Total de que en un partido, en un entrenamiento, partido, no sé, Miguel era el titular, Miguel jugaba de lateral, y yo llegaba como lateral. Pues total de que en ese partido o entrenamiento, no recuerdo bien qué era, lo pisan y le fracturan la muñeca. Y pues ahí me dan la entrada a mí. O sea, desafortunadamente para él la lesión lo aleja y a mí me da la oportunidad. Entonces empiezo a jugar el de Copa y lo hice también para el entrenador que inicié el torneo de Liga de titular. Como titular. Entonces fue un buen debut también, afortunadamente. Nos toca jugar en el 3 de marzo contra Tecos. 3 de marzo, pues, Tecos traía un equipazo, acaba de ser campeón en el 92, y no mal recuerdo, 91-93 quedó campeón y traía un equipazo Tecos, la verdad. Y pues tuve la fortuna de robar una pelota, mandar el centro, cae el gol y ganamos 1-0. No, pues de ahí ya más afianzado no pude haber estado. Y de ahí parto. Te da confianza todo ese tipo de... Te da confianza todos esos inicios, las cosas positivas, ¿no?, que se van dando. ¿Y le toca titular casi todo el torneo o no? Esa es otra. Fue de los últimos torneos de Copa de esa etapa, porque posterior ya no hubo Copa. Fue cuando se inició los dos torneos cortos, porque antes el fútbol mexicano era torneos largos. Entonces, ese año que yo llego a Atlas, se implementan los dos torneos, el de invierno y el de verano, o apertura y clausura. Sí. Y me toca eso, entonces prácticamente todo ese torneo lo jugué de titular, a excepción de 2 juegos, creo, por cuestiones de salud, que no jugué, pero todos los demás partidos los jugué. Oye, estaba en Casa Club, su esposa se quedó aquí en Jalisco. Fíjate que ya en Atlas ya me la llevé conmigo, ya me llevé a mi familia. Los dos primeros años en América fueron Casa Club, y ya cuando me vine a Atlas con un sueldo mejor, pues ya me dio para rentar un departamento y llevarme a mi familia conmigo, y ya de ahí ya empezamos, como quien dice ahora sí, a vivir como familia, ¿no? Porque los 2 primeros años de mi vida con ella y con mi hija, pues fueron de vernos por ratos. Sí. Y luego antes, ¿qué esperanzas que el celular como ahorita, que rápido una videollamada y ahorita nada, antes nada? Era un teléfono de casa y pues... costaba bastante. No, pues te juro que en mi casa no había teléfono. Teníamos que hablarle a un vecino y de esa manera comunicarme yo con mi esposa. Y pues fueron momentos difíciles, pero pues que te van marcando pues para tratar de superarte. Sí, lo mismo me comentaba el Chompos, y el tiempo del proceso que hicimos con él en tercera, él decía, a veces uno de morro lo tiraba loco, pero ya él te hablaba de que nos metiéramos en la cabeza eso, que no vas a jugar con el dinero de mi familia y no sé qué, pero ya lo entiendo, y ahora lo entiendo por ese lado, porque es cierto, usted pues ya buscaba no la suya, sino la de su gente, la de su familia, asegurarlos para poder tener un buen futuro, porque se gana bastante bien sabemos que en el fútbol profesional, y en México realmente es un fútbol muy bien pagado. Entonces ya usted cumplió ese proceso como jugador, profe. ¿Sigue en Atlas? ¿Cuántos torneos estuvo en Atlas? Estuve nada más un año, que fueron los 2 torneos cortos. Tenía la opción de compra, la verdad yo sí me quería quedar. ¿Por qué me quería quedar? Porque sentía que tenía más oportunidad ahí para desarrollarme, porque era un poquito más competencia
¿cómo te diré? Como que sí había jerarquía, porque sí había buenos jugadores, pero era más de que el que esté mejor juega, y me lo demostraron desde que llegué. ¿Por qué? Porque se lastima Miguel, y pues si en ese momento creyeron que yo era el que andaba mejor después de él, pues me dan la oportunidad, yo siento que la aproveché, y con eso me demostraban que, pues, que realmente jugaba el que andaba mejor. Y en América sí se respeta mucho las jerarquías, y no porque un chavo ande mejor va a jugar antes que un jugador de experiencia como lo que es América. Sí, siempre se ha visto, y hace poco pasó como con Sebastián Córdoba. Yo me acuerdo que igual lo criticaban bastante por lo mismo también, esos chavos que América yo creo que tiene esas dos partes, ¿no? O sea, como si estás ahí, reconocen tu calidad como chavo, pero o te puede catapultar a llegar a grandes niveles de fútbol, o te puede hundir completamente tu carrera. Sí. Entonces, usted sale del Atlas y regresa otra vez a América, a Primera División otra vez, y tiene otro proceso ahí, bueno, porque dice que ahí tuvo apariciones también, Sí. De esa famosa foto con Adamaitis y Juan Reynoso, ¿no? Sí, pues fíjate, ya llego a un proceso nuevo, otro entrenador nuevo. En ese entonces, América, el entrenador era el Indio Solari. Entonces, pues llego con Solari, pues... El papá del Indio. El papá de este chavo que estuvo Santiago, ahorita, que se de acaba de Santiago. Solari. Y pues, ¿qué resulta? Pues sí fue más difícil, fíjate. Yo pensé que el haber jugado ya varios partidos, no sé, 22, 23 que jugué en Atlas, me iba a dar la oportunidad de llegar. Me dio la oportunidad de llegar a América con otro muy buen sueldo, o sea, mejor al que tenía en Atlas, que son los procesos, cada año te va aumentando de acuerdo a lo que tú vas haciendo. Entonces, pues económicamente me fue muy bien, pero ese año con Solari me fue muy mal, porque Solari no nos dio la oportunidad realmente para nada a los jóvenes. Entonces, pues también plagado de grandes jugadores, de mucha gran experiencia, pero pues que a nosotros pues, prácticamente no nos volteaban ni a ver. Entonces fue difícil, pero pues la fortuna es de que pues yo siempre le recomendaba en mi etapa de entrenador a los chavos, les decía, mira, mientras te digan o te vuelvan a contratar, métele, no importa que no juegues, porque el contratarte quiere decir que algo puede haber en ti, que por eso te dan la confianza. Y más un club de América, si no te renueva, o sea, ¿cuántos jugadores no ha cortado en un proceso? Que vienen por 3 años, en el primer año te vas. Entonces, yo sí lo veía de esa manera, decía, a mí mientras me contraten en América, pues yo voy a seguir trabajando, pues no está en mí, pues yo me cuidaba, afortunadamente fui un jugador que me cuidaba muy de casa, casi no salía, muy familiar, y pues más, ya tenía mi familia conmigo, pues yo entrenamiento casa, y me cuidaba muy bien, y yo decía, bueno, pues esperamos el momento. Y pues se acaba ese año, fue un año muy difícil, y llega el profe Reynoso, Carlos Reynoso, un ícono americanista. Y pues es otro entrenador, otro carácter, otro tipo de manejar al equipo. Y pues bueno, pues igual, pues con esa gran fortuna, de ahí ves en una anécdota que tuvimos en la pretemporada y cuando nos iban a firmar, pues a los jóvenes el que nos firmaba era él. A ver, pásala a la oficina y ya, pues me sienta junto con otro chavo y me pregunta cuánto ganas, le di mi cifra y le pregunta al otro cuánto ganas, tanto, y ya me vuelve a preguntar cuántos partidos tienes en primera. Le digo, no, pues yo creo unos 25, y al otro chavo le pregunta y no tenía tantos partidos, y ya le dice al otro chavo, o sea, es algo que pasó dentro de una oficina, pero que queda como una anécdota, y le dice, si tú no has jugado tantos partidos, ¿por qué ganas más que él? Que él ha jugado más partidos que tú. Y nos cambió los sueldos, fíjate. O sea, a mí me dio lo que le daban a él y lo mío se lo dio a él.
y el chavo se sintió, ¿verdad? Pero pues es algo que no está en ti, pues, o sea, es más, yo ni me imaginaba que él iba a ser el que nos iba a decir cuánto íbamos a ganar, porque siempre es un directivo el que te contrata. Y en esa etapa a los jóvenes, Carlos Reynoso era el que decía cuánto íbamos a ganar. El que manejaba todo El que eso. manejaba los dineros. Me imagino que con esa anécdota que hizo usted, le respondió dentro del campo y tuvo más oportunidad con él como entrenador, ¿o no? Pues de igual era difícil. ¿Por qué? Porque Reynoso también, pues al ser americanista y querer ser ganador como siempre lo ha externado, que el América tiene que jugar bien, gustar y ganar. Entonces también era difícil que te metiera como chavo. Pero tuvimos la fortuna, muchos jóvenes, que justo ese año del 98 nos toca jugar Libertadores y nos toca jugar la Liga. Entonces era la primera vez que los equipos mexicanos jugaban una Libertadores y América iba, América Chivas y no recuerdo qué otro club, eran los más conocidos en México y les daban la oportunidad directa de ir a la Libertadores. Entonces ahí ese proceso nos ayudó porque ya eran 2 torneos y se abrieron las oportunidades para poder jugar un poquito más y ser parte de los dos torneos. Sí, y ya alternaban, eso sí, ya me acuerdo un poquito más de que de repente veías al América que estaba jugando y dices, pero en la Libertadores jugaba y luego en la Liga ya venía y jugaba con otros que ni conocían a veces. Entonces, ya los planteles los hacen más extensos para poder competir en ambos. Que sí, ya en la Libertadores un viaje a Bolivia, un viaje a... Sí, son viajes largos. Son viajes muy largos, entonces para jugar un miércoles allá y regresar y jugar un sábado acá, pues sí, la verdad era... Sí, entonces, sí era difícil. ¿Y le tocó a usted salir en el Libertadores o no? Me tocó... En todos los partidos, la mayoría de Libertadores llevaban a todo el equipo. A lo mejor te tocaba banca, a lo mejor ni a la banca, pero siempre viajaba un equipo muy amplio. Por la cuestión de los viajes y por todo lo que conlleva que a lo mejor te enfermas o X, no sé, siempre viajaba un grupo muy grande. De la Libertadores tuve la fortuna de jugar un partido en Venezuela. Ahí, en ese entonces no nos tomaba tanto en cuenta a los chavos. Y justo en Venezuela estábamos platicando los chavos, un poco inconformes porque no nos tomaban en cuenta y que nos cachan. Reynoso y ya, pues a ver, venga muchachitos, y nos mete a la habitación y empezó a platicar con nosotros. Y pues era de un carácter muy recio y decía las cosas pues como las dice en la televisión, ¿no? Y ya nos dijo, a ver, ¿quieren jugar? Fue lo que les escuché decir, que no les estaba dando la oportunidad. Bueno, pues los voy a meter. El partido en Venezuela lo van a iniciar. Pero el primero, en estas palabras, el primero que se cae, lo voy a correr. O sea, no nada más te iba a sacar del partido, te iba a correr del club. No, pues imagínate la presión. Pues total, por andar de habladores entre nosotros, pues nos dio la oportunidad, afortunadamente. Y yo jugué más o menos como 70, 75 minutos de titular, inicié. Y de ahí me tomó confianza, hablando personal, ¿verdad? A otros jóvenes sí también, a otros les fue mal. No los corrió, pero sí prácticamente los borró. Entonces, de ahí empieza a tomar un poco de confianza y ya, en la fecha 17 me mete contra Cruz Azul, que es la foto que tengo. Pasamos a la liguilla, nos vuelve a tocar Cruz Azul en cuartos y me vuelve a meter en el azul. Y pues ándale que me expulsan. Y más allá del segundo partido, más bien ese partido se gana, pasamos a semifinales, me castigan un juego y más que pensar que me iba a castigar, al siguiente partido contra Toluca en la semifinal me vuelve a meter. O sea, con esa confianza ya de decir, sí le caí, pues, o sea, sí estoy haciendo las cosas más o menos como para que me tomen en cuenta de esa manera. Que no pasamos a la final, nos gana Toluca,
ese Toluca pues, muy fuerte, o sea, Tonino Cardoso, Víctor Ruiz, ¿cómo se llama este chinito que luego fue a América? Pues total de que Toluca un equipazo también. América pues también estaba muy fuerte. Ya en ese América ya vinieron de refuerzo García Aspe, el Ratón Zárate, estaba Sague, Cuauhtémoc Blanco, o sea, ya una cierta generación y nuevos jugadores, porque América era constante, cambios y cambios. Total de que pues tuve la fortuna de jugar 3 partidos seguidos, se podría decir, la fecha 17 en cuartos y semifinal. Se acaba el torneo, para el siguiente torneo pensó que íbamos a ir a la Libertadores otra vez y compró otro cuadro, América. Y ándale que se hace un torneo corto para ver quién iba a la Libertadores y América no pasa. No, pues ya nos quedamos como 40, 50 jugadores para el torneo de liga, era muchísimo. Ni en interescuadras jugábamos. O sea, era difícil meter a todos. Total de que América en ese año compró una primera A que le puso Halcones de Querétaro y nos empezaron a mandar a jugar a Querétaro, a la primera A, para estar activos. Entonces, pues en ese tiempo iban a ser mi segundo hijo y pues yo tomo la decisión de hablar con Reynoso y decirle, ¿sabes qué? Déjame fijo en Querétaro para estar con mi familia en una ciudad más pequeña, más cómodo. Y pues a raíz de mi plática nos mandó como a 10 fijos a Querétaro. Entonces pues ya fue un proceso nuevo. En primera en Halcones de Querétaro. Sí. Pero ya bien pagadito, profe. Pues con el mismo sueldo, como acabamos de firmar un nuevo año para América, aunque ya no estábamos en el primer equipo, nos respetaron el sueldo para que fuera pues el resto del año con ese mismo sueldo. Porque desde entonces América era el que pagaba mejor, ¿o no? En la Liga, pues, la Liga MX. En aquel entonces, yo creo que Toluca le empezó a invertir mucho dinero. Chivas, que Chivas también era de los que le estuvo metiendo. Pues, lo que fue América y Chivas fueron los que se repartieron los seleccionados. En Chivas, Claudio Suárez, Misael, Ramón Ramírez, y América, pues, el Potro Gutiérrez. O sea, se separaron. Prácticamente la selección nacional era América y Chivas la mayoría. Y pues algunos otros de otros equipos. Pero las bases eran América y Chivas y eran de los que mejor pagaban en aquel entonces. Casi era seguro. ¿Y ahí en Querétaro cómo le fue? Fíjate, en Querétaro fue una etapa buena. Empecé a jugar. Desafortunadamente, no sé, ahí me tocó de entrenador Alejandro Domínguez. Alejandro Domínguez acaba de dejar el Club América, era también ícono de América. Él jugó en América mucho tiempo y cuando se retira se hace entrenador y le dan ese equipo. Entonces, no sé, o sea, empezó a haber un poco de problemática. Un poco más con los que íbamos de América del primer equipo por los sueldos, lo que tú acabas de decir. O sea, un sueldo de primera, uno de primera A, pues no se compara. Entonces, como que se le hacía injusto que tuviéramos un sueldo de primera estando en primera A de entrenador. Entonces, de ahí empezaron un poquito los roces con todos los jugadores que habíamos llegado por la situación económica. Entonces, pues fue un proceso bueno porque sí jugaba, pero un poco de choque por la cuestión de los sueldos. O sea, había el vestidor estaba un poquito... Pues como que ahí el que hizo ese ambiente fue él, ¿verdad? Porque a lo que en algunas ocasiones llegamos a saber era que estaba inconforme porque él siendo americanista y siendo campeón, porque sí fue campeón varias veces en los 80s, no tenía los sueldos como en los 90s posiblemente. Y pues era su problema de que él siendo campeón no había ganado tanto dinero y que uno que estaba chavo, que llegabas ganando muy bien y que no sé qué. Entonces sí se creó ese mal ambiente por él, porque él fue el que empezó a meter los sueldos.
pues te queda la experiencia que ahora que eres entrenador dices, pues yo no me tengo que meter en cuestión de los dineros. Cada quien se arregla como puede, como quiere, y si yo gano menos o gano más, pues es de acuerdo a como yo me arreglé. Sí. Entonces, yo creo que él no lo asimiló de esa manera y sí empezó a haber un poco de roces, al grado de que nos retiró de ahí, del equipo, Sí. por decisión de él. El presidente de Halcones de Querétaro era Gonzalo Farfán, que eran amiguísimos, pues de la misma generación. O sea, jugaron juntos muchos años, entonces como que le dijo, échamelos para afuera, y Farfán pues lo sacó a varios. De esos que se creían dueños de la América. Más bien de Halcones de Querétaro. Y No, pues, sí. como O eran sea, íconos por- americanistas, ¿qué les Sí, dices? sí, ¿no? sí, por eso. Entonces, híjole, pues, no, pues de ahí empieza un poquito ese detalle y pues bueno, yo acepté la situación y a darle para... ¿En qué año fue eso ya? En el 99. ¿En el En 99? el 99. ¿Y su carrera cuánto duró, profe? Porque sí se retiró chavo, ¿no? ¿O no? Sí, ya después de eso, ellos como directivos de la primera me ponen transferible, y en el draft, mi primer draft, porque yo nunca había ido a un draft, pues me dio por ir al draft y ver qué posibilidades había de irme a lo mejor a otro equipo. Entonces me encuentro un directivo de alto rango de América y me dice, ¿tú qué haces aquí? Ya le digo, no, pues me pusieron transferible y pues vengo a ver si hay opciones de acomodarme en algún lado. No, dice, tú no estás transferible, yo no sé quién te puso. Te me regresas a Querétaro y te vas a quedar otro año más ahí. Dice, tú eres el que ha jugado más en primera, de los jóvenes que habían puesto en ese entonces en el draft. Dice, tú eres de los que han jugado más, jugaste Libertadores, jugaste esto. No, tú te vas a regresar. Y pues me regresó, ese directivo me regresó. Pero me regresa a Querétaro y sigue estando Alejandro Domínguez en el equipo. Entonces, otro pleito más, porque pues, la decisión que él había tomado se la echaron para atrás. Entonces, pues aparentemente me dicen, no pasa nada, fue un problema, vamos a olvidarlo y vamos a darle para adelante. Pues no cambió, el problema siguió. ¿Pero sí jugaba o no? Sí jugaba, pero pues el problema era que los resultados no eran los que él esperaba y pues siempre los que trataba de aniquilar eran con los que no se llevaba bien. Digo, se llevaba bien, pues yo todavía he tenido la fortuna de verlo y me habla bien y yo le hablo bien, porque yo siempre he sido muy respetuoso más allá de los problemas de cancha. Sí. He tratado de seguir mi vida y pues platicar bien con las personas, aunque hayamos tenido ese pequeño desacuerdo en cancha. Pero ya usted era de los de experiencia ahí En ese equipo, en ese equipo, ya era de los de experiencia. ¿No? Sí, pues en mi primera etapa en Halcones de Querétaro, nomás para decirte, pues era para fogueo y nos llevaban a varios de experiencia. Yo tenía 24 años, se podría decir de experiencia, pero todavía joven. Pues de 18, 19, Edwin Santibáñez, Víctor Santibáñez, estaba el Gringo Castro, estaba Nacho Hierro, o sea, chavos, estaba Tahuilán, González Tahuilán, estaba el Jagger Martínez, estaba, o sea, chavos, pues, más chavos que nosotros. Si nosotros teníamos 24, pues ellos tenían, no sé, 19, 20. Y que después ese equipo que no le fue muy bien en Querétaro, desciende, compran el San Luis y lo ascienden. O sea, fíjate, el proceso malo, después se hizo bueno. Sí. Con esa camada. Con esa misma camada. Beto Becerra de portero, el mundo Ríos de portero. O sea, los mismos, nomás que estaban bien chavos. Y pues nos caía la responsabilidad, nosotros que estábamos un poco más grandes, nos caía la responsabilidad de que los resultados se dieran, pero pues la base eran puros jóvenes. Entonces, sí fueron 3 años muy difíciles, el 99, 2000 y 2001, en los cuales en esos 3 años el equipo desciende. Entonces yo me fracturo en el 2001 con el equipo de Querétaro en el partido de promoción y de descenso. Me fracturo. Entonces ya prácticamente para mí, a mis 25 años que iba a cumplir,
pues me quedé fracturado, sin equipo, porque mi equipo descendió, y pues sin posibilidades de regresar a América, porque pues estaba fracturado. Sí. ¿Y cuándo fue cuando ya empieza su curso para ser entrenador? Pues me fracturo en el 2001, a la siguiente semana de mi fractura, que fue en junio, vuelve el draft. A ese cuando fui estaba fracturado. Yo estaba aquí en Nayarit y pues ándale que salgo a León en el draft. Sale Rodrigo Valenzuela y yo salimos a cambio por Ailton, que estaba en León. Entonces, fracturado, pues me presenté a León. Pues, ¿sabes qué? Aquí estoy, pero pues, estoy lastimado. No, pues no sabíamos nada, nadie nos dijo que estaba fracturado. Pues total de que supuestamente me iba a quedar en León y pues empiezo mi rehabilitación, pues fue tardada 6 meses. En diciembre que me presenté ya para entrenar, el entrenador que era Carlos Babington no me quiso y pues ya León también desistió de mi cambio y apunté a América. Y América, no, pues eres de León y así me traían. Total de que pues tomo una decisión medio acelerada y dije, no, yo ya no quiero jugar. Y me regresé aquí a Nayarit y pues ya, pues, ¿qué hago? Pues ya empecé a ver qué posibilidades había de emprender para esto. Como en el 2002 me hablan de América, voy y me mandan a hacer pruebas a Oaxaca. Por allá había un equipo de ascenso. Total de que yo no andaba bien físicamente, no me quedé, y cuando venía de regreso, en la cabeza, una tienda de deportes voy a poner. Y pues ahí empieza. En el 2003 puse mi tienda de deportes, y pues ya me quedé a radicar aquí en Jalisco, puse mi tienda y empecé con mi negocio. Que hasta la fecha, Que hasta la fecha, ahí está. sí, tenemos 19 años de tener la tienda ya, con altas y bajas, pero ahí estamos echándole ganas. Y posterior a eso, empecé a entrenar niños. Empecé con camadas menores. En el 2005 llega Fernando Carrillo a la presidencia municipal de Jalisco y llega con el proyecto de tercera. Fui la primera opción. Y pues me invita a dirigir tercera. Para esto pues yo no tenía título. Entonces tuve que invitar a Ramón René, al profe Ramón René, que él ya tenía su título, a que me apoyara. Él se presentaba como DT y hicimos un grupo de entrenadores. Él era su auxiliar, ¿no? Que él era mi auxiliar, pero era el que tenía el carnet para poder dirigir, y de ahí empezamos. Y pues ya esa fue la motivación de empezar a buscar a entrenar, a estudiar. El primer año pues fui como quien dice el auxiliar en los papeles de la federación, pero el que traía el equipo era yo. Y ya el segundo año fue cuando empecé a estudiar. Por ahí mi compadre Cristian Patiño, que estaba en Sinaloa, también había dejado de jugar, me dice, vente a estudiar acá haces el curso. Él me lleva, y pues ya mi primer año de estudio, ya para el siguiente año, para la tercera temporada de Cañeros, ya me dieron un permiso para dirigir yo, porque ya llevaba la mitad de mi estudio avanzado, y pues fueron tres años en Cañeros, en el cual me tocó dirigir tercera. Y pues justo cuando terminé mi proceso de 3 años, me titulé. Ya. ¿Y ya no le ha tocado dirigir profesional, profe, después de Sí, eso? fíjate que tuve otra oportunidad de 1 año aquí en Bahía de Banderas. Le pusieron el equipo Badeva del 2016 al 2017. Fue otra experiencia muy buena. ¿En la tercera también? En la tercera división. En la tercera división. Sí, así Fíjese, eso es lo que yo a veces no entiendo, que traen a lo mejor entrenadores de otro lado aquí a Nayarit, a los procesos de los Coras, y yo eso es lo que a veces me pregunto, pero ya en este caso que lo tengo usted aquí enfrente, ¿usted por qué cree que no le den la oportunidad a entrenadores nayaritas? Ya se le han dado a Marcelino, a Ramón René ha tenido sus procesos, el día sábado los ha tenido,
pero a mí la inquietud que me nace, porque tuve procesos con usted fue semiprofesional casi porque fue en la selección, en un selectivo Benito Juárez, y otro, el Chompos, por ejemplo, también, que él sí tuve mucho tiempo en proceso con él, y digo, ¿por qué no ustedes en ese sentido? Porque trabajan bien, no es porque esté usted aquí enfrente, pero realmente a mí se me hace que trabajan bastante bien, tanto como usted como Chompos. Entonces, ¿qué cree que les falte ahí, profe? Pues mira, entrenadores aquí en Nayarit hay muchos, de gran experiencia, de grandes procesos. Pues tú lo acabas de decir, está Marcelino, está Marco Antonio Díaz Ábalos, está el profe Rojas, o sea, hablando de los de más edad y que pues sí nos llevan un Chato González, que nos llevan procesos más aventajados, con mucho más experiencia. Entonces dices, bueno, hay opciones aquí en Nayarit. Desafortunadamente no han volteado a ver. Tú mismo lo acabas de decir, pues a Ramón René le han dado la oportunidad, pero más en tercera que en segunda. En segunda ha sido auxiliar y cosas de esas. También está muy bien preparado Ramón. Te digo, entrenadores hay, pero bueno, yo siento que el fútbol de Coras lo encabeza mucho la política. Y hay personas que están dentro de ese proyecto que ven las miras, a lo mejor, o conocen gente de fuera que les llama la atención y los traen. O, no sé, o sea, no creo que sea por el lado de que no quieran trabajar con uno. Yo creo que lo que ellos a lo mejor ven es que traen a entrenadores de más experiencia, a lo mejor que han tenido procesos en esas categorías y por eso han estado trayendo entrenadores de fuera. Pero desafortunadamente a veces dices que a los de casa no los tratas igual como los de fuera. En el fútbol mexicano siempre yo escuché que a los foráneos los trataban mejor que a los mexicanos. Y en cuestión de dirección técnica se habla algo similar. Que siempre el de casa es ignorado y quieres traer de fuera a lo mejor lo que puedes tener en casa. Ojalá y que más adelante les den la oportunidad a más entrenadores de aquí. Hay muchos entrenadores muy capaces que ya lo han demostrado, pero que le den la misma oportunidad en el trato, porque ya vimos a Marco que sí le dieron la oportunidad, pero no le tuvieron la tolerancia que le pueden tener a un entrenador de fuera, ¿no? Entonces esperemos que más para adelante haya esa oportunidad. Mismo Chompos tiene una capacidad impresionante para dirigir, y pues si voltean a ver, ahí es donde se pudiera decir sin egos, porque lo platicamos Chompos y yo, ¿sabes qué? Ya sea a ti o a mí, a quien nos den la dirección técnica, pero que vengas de auxiliar conmigo o viceversa, pero que nos den la oportunidad de trabajar. Y pues fíjate que como tuvimos un proceso de jugadores, Ramón René, Chompos, Uceta, Turi Delgado, o sea, muchos que nos gusta a lo mejor hasta dirigir y entrenar, pues sería bueno que formáramos un cuerpo técnico de ese tipo de experiencias que tuvimos, que las podemos llevar a cabo con los jóvenes de Nayarit y poder darle el realce que tratan de darle. En este proceso vi más jugadores nayaritas en el anterior con el profe Marco, y ya en este vi que había muy pocos jugadores nayaritas. Sí. Entonces, ni eso tenemos de tolerancia con los jugadores de aquí. Tienes que traer de fuera para supuestamente llegar a objetivos, y pues si te pones a comparar, llegaron más lejos en el proceso con puros nayaritas, la mayoría de nayaritas, que en este proceso que se acaba de terminar. Sí, siempre he estado yo, le doy mucha vuelta a eso, porque es algo muy lógico el hecho de que usted que ahorita está chambeando, está apoyando al de Romalio en la primera división de aquí de amateur, nada más en esos equipos, profe, ¿cuántos jugadores usted ve que dices tú, este jugador
con un poquito de proceso, de un entrenamiento, en el fútbol profesional sí da, pero tienes que hallarlos, tienes que conocerlos, porque muchas veces a las visorías pues, nos presentamos unos cuantos, y a lo mejor en ese día no vas en tu día y se te complica y no te quedas, pero con bastante calidad. Muchos futbolistas aquí en Nayarit, y lo vemos en el fútbol amateur, que ya ahorita lo están convirtiendo en semiprofesional, porque traes jugadores, ya ahorita lo que es aquí la Liga AFEN, que traen jugadores de Guadalajara, de Celaya, este famoso Chiva Vallejo, y jugadores que andan ahorita en la famosa Talacha. Entonces yo digo, ¿cómo no puedes acercarte a un entrenador local de los serios? Ahorita hay muchos, y, o sea, sí, es cierto lo que dice usted. Por ejemplo, ahorita hay nuevos, o sea, como creo que Rizzo ya es entrenador, está Hugo López, el cuate que está ahorita en Cimarrones, ahí está el hijo de Adrián, su hijo Adrián, también anda en Cimarrones, también es auxiliar, también, hay bastantes, lo mismo Thornton, bastantes exfutbolistas que ahorita son entrenadores, y que yo creo que en su momento ellos van a tener esa capacidad para dirigir los equipos locales del profesional, porque están ahí están en el proceso, y aparte también lo que dice usted, está muy politizado, realmente está muy politizado, y es difícil para uno como jugador, que también uno joven dices tú, a mí yo ya me enfadé, yo no tengo necesidad de estar así batallando, porque si en aquel entonces eran significativos los sueldos, pues déjenme decirle que no hemos avanzado mucho, ha estado muy similar hasta el momento, pero sí, por ejemplo, Armando González, el Chupi, él tuvo un proceso, tercera, segunda, iba al ascenso, tercera, segunda, iba al ascenso, y ahorita sigue él solo en su lucha, y anda, estaba yendo re bien en Alebrijes de Oaxaca. O sea, entonces, ¿por qué no seguir con eso? Pues. Sí, mira, yo creo que has dado justo donde nos ha limitado en Nayarit. Que el jugador local no le des un estímulo económico idóneo para que pueda vivir y que se meta al 100% como profesional. Que también los jugadores a veces tienen la culpa, te voy a decir. ¿Por qué? Porque si no les dan un buen sueldo, lo buscan en el amateur y se los dan. ¿Por qué? Porque pues, son jugadores de momento. Los equipos que traen en el amateur voltean a ver a los profesionales, pues están preparados, juegan bien, y pues los traigo al amateur y me van a rendir. Pero yo, la verdad, te digo, yo he tenido una mentalidad muy diferente. En mi proceso de profesional, yo era raro que viniera a jugar fútbol amateur. Obvio, en aquel entonces no se manejaban dineros como ahora, pero yo creo que cuando tú realmente, yo les decía, ahora que soy entrenador y que he formado y que he tenido la oportunidad, no he formado, he trabajado con jóvenes de muchas edades, les digo, realmente si quieres ganar dinero, si ese es tu sueño, pues pégale y dedícate al 100% para llegar a primera división, ahí es donde está el dinero. Todavía en la de ascenso hay dinero. Si realmente lo que buscas es dinero, entonces ¿para qué juegas fútbol amateur? Dedícate al 100% al profesional, que en su momento, con la disciplina y la constancia, vas a llegar a lograr tu objetivo. Pero es lo ilógico que dicen, yo quiero dinero, pero te conformas con el poco dinero que te dan en el fútbol amateur. Sí. Y te digo, Luis, muchos podrán decir, pues tuvo suerte, profe, porque usted se casó y al menos del año se fue y ya empezó a tener un sueldo bueno. Sí, pero estamos hablando del proceso del brinco de tercera a primera o de Coras a América. Pero todo el proceso anterior, pues estamos hablando desde juvenil, que llevas una constancia, que llevas un ritmo
en el cual se te van abriendo las puertas porque estás ahí, te estás preparando. Te digo, ¿tú crees, volviendo atrás, si en la Benito Juárez yo no fuera a entrenar, me hubieran llevado? No me hubieran llevado. Y a mí, ahí todavía fue honesto el entrenador y me dijo, te voy a llevar porque tú eres de los que más has venido a entrenar. A lo mejor había otros con más talento que yo para haber ido a ese Benito Juárez, pero me respetó mi proceso que yo hice, aún siendo mucho más menor que la categoría. Me dijo, me la voy a jugar contigo porque tú venías a entrenar diario. Entonces me lo gané con la constancia, por las circunstancias, pero me lo gané al final. ¿Por qué? Porque fui constante. Entonces ese es el proceso, y a muchos los procesos son los que te cansan. Sí. Le dices, oh, ya llevo tantos años y no llego. Yo, en mi punto de vista, lo que le recomendaba a jóvenes y a papás, no se lleven a sus niños chicos, no se los lleven de 12 años, de 13 años, porque de 13 años o 12 a 18, 19, que puedes llegar a primera división, son 7 años, que te vas a fastidiar del día a día. Por más que digas que te gusta el fútbol, llega el momento que te cansas. ¿Por qué? Porque pues es diario, es una rutina, ¿sí? O sea, sí, el objetivo está ahí, pero sí te cansas. El que me diga que no se cansa es ilógico. Por más que te guste el fútbol, llega el momento que dices, sí, güey, quiero descansar. Pero, te digo, realmente si quieres ganar dinero, los chavos yo les recomiendo que sigan su proceso normal, como debe de ser, y el objetivo bien puesto. Y sin perder el piso. Y sin perder. Esa es otra, Luis. Apenas pisan tercera y piensan que ya llegaron a primera división. Y también esa es otra, la humildad, el trabajo. Te digo, afortunadamente a lo mejor a mí me tocó un proceso. Y fíjate, todos los que llegamos de tercera, y te hablo de esos de tercera, pero venimos desde juveniles. Porque todos somos de la camada. Erubey, Walter, Miguel Cepeda, César Márquez, Nicolás Ramírez, de un año para arriba a un año para abajo. Te hablo de 74, 75 y 76, que son los de mi generación. Desde juveniles llegamos a primera división. Entonces, ¿qué dice? Que los procesos los fuimos brincando paso a paso, y te da el objetivo. ¿Sí? Pero muchos, el objetivo es tercera y ya tienen el piso. Y ya, no, pues soy el mejor del mundo porque estoy en Coras en tercera, por decir algo, ¿no? Entonces, creo yo que el objetivo no es tercera, el objetivo está más para arriba. Y tú te das y pierdes el piso en el primer escalón. Con eso te das para perder el piso. Y lo vemos porque después los invitan a jugar el fútbol amateur y ya te quieren cobrar como que son jugadores de primera división. Entonces ahí es donde se pierde al jugador. Cuando llega a tercera y que le dan dinero y piensa que ese dinero es mucho, suficiente, y dice, no, pues mejor me quedo en el amateur. ¿Por qué? Porque ya ganó X cantidad. Digo, aquí me quedo. Aparte porque no tienes que ir a entrenar. No tienes que ir a entrenar, o sea, son esas cosas que desgraciadamente el mismo entorno dice, ah, eres bien chingón, te voy a pagar tanto, y pues dices, pues sí, ya me gané un dinerito, pues aquí le sigo, y al siguiente año les pido otro poquito más y así me voy. A varios les ha resultado, el fútbol amateur les ha dado para vivir, y también hay que tomar el fútbol a lo mejor para cosas que siguen, pues, pero sí te puede dar hasta un trabajo, y sí, porque el fútbol tiene eso de bonito, que aunque juegues fútbol amateur, las amistades te pueden ir poniendo en lugares mejores para vivir. Yo no digo que no, pero si realmente tu objetivo es ganar dinero, pues sigue la primera división o a la de ascenso mínimo para poder lograr un objetivo a corto plazo, donde ya tengas tu casa, donde ya tengas tu carro y tengas la manera de sacar adelante a tu familia. Sí, fíjese, lo resumió muy bien, la verdad, profe, eso es lo que hemos vivido hace unos años en el fútbol, y yo no creo que nada más aquí en Nayarit, me imagino que en todas partes, porque ha ido creciendo
más la famosa talacha, el amateur, el barrio, como lo quieren llamar, por lo mismo, porque se ha estado invirtiendo un poquito más de dinero y mucha gente cree que esa es la manera de hacer dinero, pero para mí lo que hizo usted es lo más correcto que hay. Si aprovechas el fútbol para hacer amistades, eso que los dichos no los hace cualquier menso, más vale amistad que dinero. Eso es lo mejor, poder tomar un trabajo o poder asegurar a lo mejor tu futuro con una amistad que te ha dado el fútbol o el amateur, como lo quiera ver. Eso es lo mejor que hay. Profe, pues agradecerle que se haya tomado su tiempo para venir hasta acá, hasta Compostela, porque estamos grabando acá en Compostela. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartir a la gente un poquito de su experiencia para que esto llegue a muchas personas, profe, que usted con esa humildad que tiene, pocas personas saben de esta trayectoria tan, a lo mejor corta, pero tan exitosa y tan chingona que le tocó vivir en el fútbol profesional. Te deseo lo mejor en tu programa y pues como tú dices, esperemos que tengas más compañeros profesionales aquí sentados para que platiquen sus historias. Cada quien tiene su historia y pues eso es bueno, te digo, para que la gente vea y se motive de que las cosas se pueden lograr siempre y cuando te dediques y le eches las ganas y veas el objetivo claro. Y pues hay que batallar, hay que sufrir a veces, queda trillada las cosas de que siempre sufres. Pues en mi caso sí hubo un poco de sufrimiento entre comillas, pero por algo que te guste, por un sueño, y pues cuando lo logras es cuando dices valió la pena.